Dice de la siguiente manera, hágalo conmigo, léalo conmigo, a una voz. Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estáis confirmados en la verdad presente. Leámoslo otra vez. Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Amén. Soberano Padre de la gloria, te damos gracias por tu palabra que va a ser predicada. Señor, te pido que uses los labios de barro y que permitas que tu palabra llegue con poder, con autoridad, con revelación a cada vida en esta noche, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Dele gloria a Dios. Siéntense, por favor. Entonces, quiero hablar de este tema que en la Biblia aparece esa frase o esa palabra llamada verdad presente, la verdad presente. Es bueno que se aprenda de pronto es algo que le va a ayudar a usted a comprender qué es la verdad presente. Porque toda la Biblia es verdad, ¿cierto? Toda la palabra de Dios es verdad. Toda la Biblia es una verdad indiscutible. Amén. Toda la Escritura es verdad. Sean historias, sean eventos, todo lo que allí pasó. Amén. Pero no toda es una verdad presente. Hay una verdad pasada, hay una verdad presente y hay una verdad futura. Entonces, tratando de comprender esto, para entender esto, lo que se llama la verdad presente, para entender el nuevo pacto, para entender el tiempo del reino de Dios, es necesario interpretar las Escrituras, es necesario hacer los trazos correctos. Como lo dijera Pablo en la segunda carta de Pablo a Timoteo, en el capítulo 2 y el verso 12 y 14, sobre todo el 14, él dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Esa palabra usa bien, es lo que digo, y que traza bien la palabra. Porque hay quien traza la palabra, pero no la traza bien, la traza llevando a la gente a cometer errores, o le enseña cosas que realmente no tienen nada que ver con el tiempo que estamos viviendo, y la gente se va con esa idea de que, o sea que entonces eso hay que guardarlo, hay que practicarlo. Pero cuando se traza correcto, entonces usted pone cada cosa en su sitio. Amén. Si Dios habló en el tiempo antiguo, ¿a quién le habló? ¿Por qué le habló así? Amén. Entonces, para entender las Escrituras hay dos formas muy interesantes que le pueden usar. Una es a través de las dispensaciones. Diga, dispensaciones. ¿Qué es una dispensación? Es un tiempo en el cual Dios trata con el hombre, un periodo de tiempo en el cual Dios trata con el hombre. Y sabemos que hay varias dispensaciones en la Biblia. Está la dispensación de la inocencia, cuando ellos estaban en el huerto y dice que ni siquiera sabían que estaban. Inocencia. Luego está la dispensación de la conciencia, que tuvieron sentido y se dieron cuenta que estaban desnudos. ¿Sí ven? Hay una dispensación muy cerquita de la otra. Pero cada una tuvo su periodo de tiempo. ¿Entienden ahora lo que es una dispensación? Luego hay una dispensación que ya el hombre es expulsado del Edén, y llega el momento cuando el hombre comienza a hacer cosas y a buscar ser gobernado por otros. La dispensación del gobierno humano se llamó. Y así hasta llegar a la dispensación, mirando desde la perspectiva de las dispensaciones, ¿en qué dispensación estaríamos hoy? Tiene un nombre, ¿no? Por cierto. ¿Cómo se llama la dispensación en la que estamos?
Gracias, hermano. Está afiladita la dispensación de la gracia. Amén. Los predicadores se quedaron callados. Amén. Claro. Entonces, ¿qué? Para entrar en la dispensación de la gracia, ¿cuál dispensación tuvo que haber pasado ya? ¿Cuál dejamos para entrar en la gracia? La dispensación de la ley. Pero eso es, perdón, hace falta agua. Aquí no. Mire, es necesario entonces mirar la Biblia, o sea, a través de las dispensaciones, o también la podemos mirar, y me parece mejor, a través de los pactos. Amén. Entonces ya cuando uno la mira a través de los pactos, dice, tuvo un pacto, es el pacto edénico, pacto de Edén, el pacto con Adán, el pacto con Noé, el pacto con Abraham, y así hasta llegar ¿en qué pacto estaríamos? En el nuevo pacto. Amén. Que fue anunciado aún cuando estaba vigente el pacto de la ley, y estamos viviendo en el pacto de la gracia. ¿Sí ven? ¿Sí ven que es la otra forma de mirar para poder comprender las escrituras? Porque si usted lee las escrituras y no sabe en qué pactos fue dicho eso, usted va a terminar haciendo eso que dice ahí, pero eso no es para usted. ¿Me explico? Dios no estaba hablando con usted, estaba hablando con otra gente. Y por eso hay gente que agarra un pasaje que fue dicho para Israel y lo agarra como si fuera para él. No está hablando con usted. Y dice, ay, pero ahí dice la Biblia, y yo no sé qué, y haré esto y lo otro. Y espera que pase eso con usted, pero eso ya pasó, Señor. Es como cuando a usted le pagan la quincena o el mes de trabajo y dice, ya lo gastó, y sigue esperando que le paguen el mismo mes. Ya lo gastó. ¿Qué espera? Trabaje otro. Sí, porque todo tiene su tiempo. La Biblia dice que todo tiene su tiempo. Entonces hay tiempo de nacer y hay tiempo de morir. Usted no los puede confundir. Cada uno tiene su momento. Amén. Entonces, eso es más o menos lo que nos ayuda a entender lo que sería la verdad presente. Diga, verdad presente. Es identificar el tiempo en el que se está viviendo. ¿Qué aplica la palabra en ese tiempo? Ojo, y jamás crean que yo les digo, no estudien el Antiguo Testamento. Es que si usted no estudia el Antiguo, usted no va a entender el Nuevo. Usted estudia el Antiguo y viene a entender todo en el Nuevo, porque en el Nuevo está el cumplimiento del Antiguo. Amén. Por eso usted cuando lee el Nuevo Testamento, usted ve citas que lo envían allá. Es decir, ¿dónde se dijo eso? ¿Quién lo dijo? Jesús, mientras estuvo en la tierra, decía, esto fue lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, mas esto es lo dicho por el profeta Isaías. Y entonces estaba recordando quién es el profeta. El profeta Isaías vivió 750 años aproximadamente antes de que Cristo viniera. Pero ellos daban por hecho todo. Por ejemplo, les pongo un ejemplo. Porque un niño nos es nacido. Hijo nos es. ¿De quién está hablando Isaías? Del Mesías que venía, de Jesucristo. ¿Sí ven? Otro. He aquí que la Virgen concebirá y dará un hijo, llamará su nombre Emanuel, que traducido de Dios con nosotros. ¿De quién está hablando Isaías en Isaías 7:14? De Jesús. ¿Sí ven? Entonces todo eso eran profecías que iban a tener cumplimiento en Cristo. Todo el Antiguo Testamento, todo lo que se vio allí tiene cumplimiento en Cristo. Cuando usted entiende lo que es la verdad presente, usted hace los trazos correctos y aplica la palabra correcta para la época correcta. Bendito el nombre del Señor. Amén. Entonces, segunda de Pedro 1:12 dice, por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis. O sea, él tenía la misión de recordar y de recordar, y por eso usted notará que a veces Dios permite que una enseñanza que usted escuchó hace tiempo la vuelva a escuchar.
Y uno se pregunta, ¿por qué? La misma enseñanza. Sencillamente porque usted ya todavía no está cumpliendo eso que escuchó. Entonces Dios tiene que volverse a recordar a través de otro predicador, o así sea el mismo, pero Dios se la vuelve a recordar. Como dice Pedro aquí, en el capítulo 1 de segunda de Pedro. Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Ahí está la frase. La verdad presente no me la inventé yo, estaba escrita ahí, ya los apóstoles hablaban de ella. ¿Qué es? ¿En qué consiste la verdad presente? Entonces, ya les expliqué que cuando miramos según los pactos, nos damos cuenta a quién le habló y en qué tiempo le habló y qué le dijo y por qué se lo dijo, aplicando entonces las reglas de una ciencia llamada la hermenéutica. ¿Cómo se llama la ciencia? Hermenéutica. ¿Para qué dice la hermenéutica? Cuando usted aplica la hermenéutica le dice, ¿quién lo dijo? ¿A quién se lo dijo? ¿Por qué se lo dijo? ¿Cuándo se lo dijo? Estudia el tiempo, el contexto histórico, qué estaba pasando. Ahí es donde uno encuentra por qué Pablo, por ejemplo, le dijo a la mujer de usar velo. ¿Cómo así? Sí, era necesario. Entonces usted estudia. ¿Quién lo dijo? Pablo. ¿A quién se lo dijo? A las mujeres. ¿A cuáles? A las sacerdotisas que habían sido prostitutas. ¿Y cómo se conoció una prostituta? Porque se rapaba la cabeza. Entonces cuando llegó a la iglesia todo el mundo decía, esa es de esa mujer. Entonces el pastor le dice, Pablo, tenemos ese problema ahí. Las hermanas que antes eran le hacían culto a la diosa Diana están llegando a la iglesia y todo el mundo las insulta porque dicen que fueron rameras. Porque ¿qué era el culto? ¿En qué consistía el culto? Tener relaciones sexuales allá ante la diosa Diana, porque era la diosa de la fertilidad. ¿Usted sabía eso? Exacto. Entonces, las hermanas eran menospreciadas porque ellas no tenían pelito, porque para servir a la diosa Diana eran cambiadas. Cuando llegan a la iglesia, todo el mundo con pelo largo, menos ella, y uno decía, esa es una de esas. Las criticaban. Entonces Pablo le dijo, no, muy sencillo. Para que no molesten más a las hermanas que se están convirtiendo de allá, póngale pelo a todas. ¿Sí usan pelo? Entonces usaron, hasta las que tenían cabello usaron pelo. Entonces ya no podían distinguir a cuál era la que había sido de allá. Todas tenían pelo. Pero ese era un momento, por eso. ¿Por qué se lo dijo? Por ese problema. ¿Cuándo? En esa época. ¿Sí ven? Si se estudia el contexto histórico, ya había una razón para hacer eso. Pero hoy día no tenemos mujeres así aquí, ¿cierto? Por eso Pablo dice que en lugar de velo les da el cabello. Entonces por eso las mujeres de nuestra iglesia no se obligan a llevar un velo porque ellas no vienen de servirle a la diosa Diana. Gracias a Dios. Amén. Amén. Aquí no hay ese problema que hubo allá en Éfeso. ¿Está comprendiendo? Eso es lo que traza la verdad presente, que cuando usted le hace ese tipo de estudio a la Biblia, usted sabe a quién se le aplica esa palabra, por qué se dijo. Entonces no es que para que todo el mundo cargue trapo en la cabeza, no. Eso lo hacían las judías, porque es una tradición de ellas. Pero las culturas nuestras no tienen esa costumbre. Pablo lo dijo. Allá si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos esa costumbre. Y bueno, lo dice el mismo texto. Si alguno quiere, contender por eso, entienda, pero nosotros no tenemos esa costumbre. No es aplicable algunas cosas a nosotros, porque no somos judíos, hermano. Somos de la gracia. Amén. Y eso es lo que significa verdad presente. Usted tiene que analizar en qué tiempo estoy, en qué tiempo estamos. Nosotros estamos después de la cruz. Tengo aquí una lámina que otra enseñanza que tengo acá. No tiene que ver con esto, pero ahí muestra una cruz. Se sabe que la cruz en la Biblia enseñó algo muy importante.
No la cruz, sino el que murió en la cruz fue el que recibió todo el poder, amén. Y por eso no dice la Biblia antes de la cruz y después de la cruz, no, antes de Cristo y después de Cristo. Él partió la historia en dos. Por eso no podemos estar después de Cristo haciendo cosas que eran antes de Cristo para gente que vivió antes de Cristo. La verdad presente lo que le enseña a ustedes es saber qué cosas son para nosotros, qué cosas eran para ellos. Usted no puede aplicar, y hay gente que lo aplica, creceros y multiplicados. ¿A quién? Entonces usted estudia. ¿Quién lo dijo? Dios. Está en Génesis. ¿A quién se lo dijo? A Adán. ¿Por qué se lo dijo? Porque no había gente, tenían que fabricar gente, llenar la tierra y sojuzgarla. ¿Cuándo? En ese tiempo, que no había nadie. Usted no, eso no es para usted, no se ponga a hacer un poco de familia y después no tiene con qué criarla. No, las congregaciones, hay sobrepoblación. Pregúntele a los chinos cuántos hijos les dejan tener allá en China. No, uno, ahora están en uno. Si tiene dinero, si es demasiado archimillonario, dos. Porque saben que usted lo manda a estudiar a otros países. Pero el resto de un hombre le permiten tener más hijos. Las leyes ya dieron, no, hay mucho chino. Sí. Hay tantos que se regaron por todo el mundo. Aquí en Venezuela hay, en Colombia hay, por todos lados están. Entonces, ¿por qué hay sobrepoblación? Entonces ese texto ya no aplica, hermano. ¿Me explico? Eso es la verdad presente. Cuando usted hace los trazos correctos de la Biblia y aplica el texto en aquello que es, a quién fue, para quién fue, el tiempo que estamos viviendo, qué palabra es que realmente es la que hoy es para nosotros. Eso es verdad presente, gloria al Señor. Entonces, cuando miramos los pactos anteriores, estudiando la Biblia a través de los pactos, cuando miramos los pactos anteriores, ellos tuvieron un nombre. Siempre el pacto edénico, el pacto con Noé, el pacto con los pueblos. Todos los pactos tuvieron un nombre, se les llamó pactos transitorios. ¿Cómo se les llamó? Transitorios. ¿Por qué? Porque eran por un periodo de tiempo y era mientras pasaban al otro pacto. Tenían que hacer una transición. Diga transición. Transición es pasar del punto A al punto B. Y del punto B al punto C. Eso es transición. Transición es lo que hacen los niños cuando usted los lleva al Simoncito. Cuando ya se gradúan ahí, no pasa nada. Hacer una transición del Simoncito a la primaria. Y de la primaria a la secundaria. Y de la secundaria a la universidad. ¿A eso le llama qué? Transición. Asimismo, en la Biblia, de los pactos eran transitorios hasta que llegáramos al más excelente, al más hermoso, al mejor, al pacto de la gracia. Amén. Al nuevo pacto. ¿Sí está comprendiendo, cierto? Entonces, en cada pacto, Dios declaró verdades. Dios declaró verdades en cada pacto. Porque toda la palabra de Dios es una verdad bíblica, irrefutable, incontrovertible. Pero no toda la verdad bíblica es una verdad presente. Escuche eso. Toda la Biblia es una verdad incontrovertible, pero no toda es una verdad presente. Hay que distinguir cuál es la verdad pasada y cuál sería la verdad presente, porque también hay una verdad futura. Qué bonito esto, ¿cierto? Ese tema. Entonces, dice que no toda la verdad bíblica es una verdad presente, pero toda la verdad presente es una verdad bíblica. Toda la verdad presente también es una verdad bíblica. Gloria al Señor. En cada pacto y en cada dispensación Dios habló verdades presentes para ese pacto vigente.
Amén. Eso es bonito. Hasta ahí lo que podemos ver entonces cómo le habló. Entonces cuando estamos hablando, ya en el tiempo que estamos viviendo, la Biblia tiene varios textos. Hay uno que dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote. Mire cómo dice, pero estando ya presente Cristo, ya Cristo está presente. ¿Cuál? Ese que se anunció, que anunciaron los profetas, ellos no lo conocieron. ¿Cómo lo vieron ellos? En símbolos. Ellos no lo conocieron como usted y yo lo conocimos en la palabra. O los que vivieron en el tiempo de él, que lo vieron cara a cara. ¿Ven? ¿Cómo lo vieron los antiguos? Lo vieron en sombra, tipo y figura. Por ejemplo, van por el desierto. Tienen miedo porque los viene persiguiendo Faraón. Y llega una columna de fuego que se pone entre Faraón y ellos, que Faraón no podía traspasar esa columna de fuego. Esa columna de fuego era Cristo. Era la presencia de Dios en esa columna de fuego. Y cuando en el desierto hacías mucho sol, porque hace mucho sol, mucho calor, entonces Dios, para refrescarlos, hace que una nube esté sobre ellos. Y esa nube es una manifestación de Cristo. Ellos veían la nube, pero Cristo veía, Dios veía a Cristo. Ellos veían la columna de fuego, pero Dios veía a Cristo. Amén. Cuando tuvieron sed, apareció una roca que los seguía, dice la Biblia. Y la roca era ellos veían una piedra, pero Dios veía a Cristo. Y cuando Dios le dice a Moisés, háblale a la roca. ¿Cómo le dijo? Háblale. O sea, él tenía que decirle, roquita, por favor, denos agua. Pero ¿qué hizo él? Le dio dos golpes con la... Tenía como raja. Y por eso no entró a la tierra prometida, ni en la bobadita por la que no entró. Le pegó a Cristo, hirió la roca. Hirió esa roca. Y perdió la entrada a la tierra prometida. Qué tremendo, ¿cierto? Amén. Pero no lo dejó entrar. Y ni siquiera dijo, Dios le va a dar, sino, os hemos de dar, o sea, se abrogó la gloria. Y alguien dice, ay, Moisés era un profeta que nunca cometió. Claro que cometió errores. Mire eso, golpearon la roca, pero le dijeron, háblele. Es como que usted le dice, Dios le dijo, háblele a su esposa, palabras dulces al oído, y usted la agarra con un tubo. Pastor, que la transfiguración no le permitió al Señor que fuera allá. Señor. En la transfiguración no le permitió al Señor que fuera allá, a la tierra, a la prometida. No entró. No entró. No, él estaba arriba en el Sinaí. Y fue una visita, no vino no entró a la tierra, estaba arriba, descendió y volvió y se fue. Pero como el Sinaí no era la tierra prometida era Canaán. Recuerde que el Sinaí estaba cerca del desierto, subían la montaña, salían del desierto, subían la montaña. Bueno, entonces, hermano, en este tiempo, en el tiempo que estamos viviendo, vamos a entrar. ¿Qué es entonces la verdad presente para el tiempo que estamos viviendo? Entonces, mire, lea Hebreos capítulo 1, verso 1 y 2, que dice de la siguiente manera, dice, Dios, habiendo hablado muchas veces, se refiere a los pactos en que habló con ellos, y de muchas maneras, dispensaciones, pactos, todas las formas en que Dios les habló. Dice, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en estos postreros tiempos, nos ha hablado ¿por quién? Por el Hijo. O sea, en este tiempo te va a hablar es por el Hijo. ¿Y cuál tiempo era? Pues diga, postreros tiempos, que traduce los últimos tiempos. ¿Eso cuánto hace? Que se escribió Hebreos, cerca de 2000 años.
¿cierto? Entonces, ya hace 2000 años eran los postreros tiempos. Y nosotros, ¿qué han hecho los predicadores? Correr el proceso para después que fueran para allá. Están corriendo, no los corran, ya los postreros tiempos, hace rato estamos en él. Eso es lo que es verdad presente. Verdad presente es estar claro en qué tiempo estamos viviendo. Hay gente que no sabe que está viviendo hace rato los postreros tiempos. Tiempos finales, ya estamos en ellos. Sí, no, nosotros ya estamos en ello. Muchas profecías ya se han cumplido. Y hay gente que ya se cumplieron las profecías y si le siguen esperando que se cumplan. Siguen esperando lo que dice Mateo 24. Los que están en Judea, huyan a las montañas. Eso ya se cumplió, compadre. Y eso asusta más de una cuando yo digo eso. Eso sucedió en el año 70. Después de Cristo, cuando fue invadida la ciudad de Jerusalén por los ejércitos romanos y violaron la muralla y entraron y sitiaron esa ciudad y quemaron el templo, quemaron todos los utensilios que estaban allí y el oro que había se incrustó entre las rocas por abajo y ellos, los romanos, cuando entraron para sacar el oro, sacaban las piedras y entonces se cumplió la profecía que dice que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruido. El templo fue destruido. Hoy solo queda un pedacito de muro, que es donde lloran los judíos. Y usted lo ha visto en las noticias cuando muestran el muro de las lamentaciones. El templo fue destruido y no quedó piedra sobre piedra porque ellos sacaron el oro que se había derretido, el oro se derretió y se incrustó en la piedra. Ellos lo sacaron de allá y quedó piedra sobre piedra de verdad. Se cumplió eso. Y sabe que hay gente que está esperando que eso se cumpla. Es triste, hermano, ver gente que no ha entendido la palabra y están predicando la verdad presente, la están trasladando al futuro. Y están viviendo la verdad pasada. ¿Tiene que ver también con los tipos de doctrina? Sí, tiene mucho que ver con los tipos de doctrina y las organizaciones de acuerdo a las enseñanzas que dan. ¿Qué tiene que ver los adventistas con la verdad presente? ¿Qué tiene que ver los adventistas con qué? Con la verdad presente. Ellos hablan de la verdad presente, pero realmente están todavía en la ley. Están practicando ley. ¿Por qué? Porque como decía anoche la hermana en su enseñanza, se abstienen de algunas carnes porque la ley no prohibía, guardan el día séptimo, guardan el sábado, que hablaba del reposo, pero resulta que la Biblia dice que el reposo es Cristo, no lo han entendido y dicen que el sello de la bestia es guardar el domingo. Eso la Biblia no lo dice por ningún lado. Entonces ellos están inventando unas cosas todas raras. Eso es lo que tiene que ver, que están más perdidos que el hijo del Inter, que Adán el día de la madre. Amén. Yo sé que lo van a escuchar aquí en el canal. Si lo escuchan, bienvenidos. Háganme un comentario que yo les respondo. Ok. Santiago 5:3. ¿Quién tiene la bondad de leerlo para que participe ahí? Santiago 5:3. Oro y plata están enmudecidos. Amén. Y su ojo testificará contra vosotros y devorará de todo vuestra carne como fuego. Por ella acumulado tesoro para los días postreros. Ok. ¿Quién tiene una nueva versión ahí? De los que están ahí. Léame la nueva versión. Verá cómo dice. Oro y plata han perdido su valor. Las mismas riquezas con las que contaban les consumirán la carne, como lo hace el fuego. El tesoro que han acumulado se usará como evidencia contra ustedes en día de juicio. Días de juicio. Ya se estaban viviendo días de juicio. Ya ellos estaban hablando de los tiempos últimos, de los días del juicio, de los tiempos finales. Ellos, ¿cuánto hace? 2000 años. Amén. Y eso que estamos en los últimos tiempos. Eso dice la versión. Y eso que estaba en los últimos tiempos. Ellos estaban viviendo los últimos tiempos. Entonces, ¿no parece? Ya estaban ellos en los últimos tiempos, hermano. ¿Sí se dan cuenta? Y nosotros todavía esperando que lleguen los últimos tiempos, hermano. Los últimos los estamos pidiendo de rato. Somos la última generación. Claro que sí. Hechos capítulo 2,
del verso Hechos 2, vamos a leer el verso 14. Hechos 2, 14. Ahí está hablando el apóstol Pedro también. Y está hablando también algo bien interesante. ¿De qué está hablando? No, hombre, están diciendo que ellos están borrachos, allá en el aposento alto. Mire, esa gente está ebria. Y le dijo, no, no están ebrios estos. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel, que dijo, en los postreros días. ¿Cuáles eran esos días? Los días postreros. Esto es lo que dijo Joel que iba a pasar en los últimos tiempos. Derramaré mi espíritu sobre toda carne. ¿Cuánto hace que pasó eso? 2000 años, hermano. Esos eran los postreros días. Y hay gente en este tiempo esperando que vengan los postreros días. Y los mira por la Biblia, ya no está, hermano, eso ya pasó. Eso es lo que es verdad presente, que la Biblia nos agarra, nos pone, nos para firme y nos hace reaccionar y darnos cuenta que hay tiempos que estamos esperando nosotros que ya pasaron. No digamos que los tiempos de guerra pasaron, porque tiempos de guerra han habido muchos, están habiendo muchos y van a haber más. Pero cuando hay profecías que la Biblia las menciona, que la gente las traza para el futuro y ya de rato pasaron. Profecías que ya se cumplieron y la gente sigue esperándolas. ¿Por qué? Porque no están ubicados en la verdad presente. Están en una sintonía muy diferente a lo que la Biblia enseña. Bendito el nombre del Señor. Otro pasaje, primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 10, del verso 1 en adelante, dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres, escucha esto, lo interesante, todos estuvieron bajo la nube. ¿Cuántos estuvieron? Todos. Los padres, o sea, los del tiempo antiguo, todos estuvieron bajo la nube. Y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron. Siga la lectura conmigo. Todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Ellos fueron, la nube fue un bautizo para ellos. Pasar por el mar para ellos fue un bautizo. Amén. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. ¿Cuál era el alimento espiritual? El maná. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era, ¿sí ven? Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo, ¿para quién? Para nosotros. Lo dice Pablo. Ejemplo para Pablo y los que estaban con él en ese momento. Y ahora para nosotros que estamos leyendo también. Amén. Sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Si es para que usted y yo no cometamos los mismos errores que ellos. Por eso las tenemos escritas acá, por eso las estudiamos. No cometamos lo mismo que ellos cometieron. No seamos rebeldes como ellos fueron. No seamos fornicarios como ellos fueron. No seamos idólatras como ellos fueron. Para eso están escritas. Y a eso es que vamos al culto. Ay, vamos a hacer el culto al Señor. Pero vamos más que todo a aprender, a formarnos. Porque Dios quiere que aprendamos. Porque hay un pasaje que dice: mi pueblo fue destruido, ¿por qué? Mi pueblo fue destruido porque no sabía cantar. Cantaba muy lindo, pero pues no, es que lo que usted necesita es conocimiento. Usted puede cantar muy bonito, pero si no tiene conocimiento de nada, le sirve. Lo más importante es adquirir conocimiento. Conocimiento. ¿Por qué? No, porque no voy a aprender nada. Porque conocimiento.
¿Por qué? Porque no presto atención, porque me distraigo, me pongo a pensar en los pajaritos embarazados, cómo harán, y no presto atención. Ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000, hermanos, se los tragó la tierra, descendieron vivos. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros hoy, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. ¿Qué tiempo estamos viviendo? Eso lo dijo Pablo allá. Ya él estaba viviendo los fines de los siglos. Entonces eso le da a usted una. ¿En qué tiempo estamos? Y hay gente que esperando el milenio. Ese rato lo está viviendo. Hay que morirnos primero para que venga el milenio. Hay que morirnos primero para poder esperar que venga el reino de Dios, como Cristo lo trajo ya. Hay gente esperando el milenio. Resulta que ya está bien. Porque en el milenio el diablo es atado. ¿Dónde cree que está el diablo ahora? Está atado. Los demonios son los que están sueltos. El diablo está por debajo de sus pies hace rato, hermano, desde la cruz. ¿Usted cómo me lo demuestra, pastor? Se lo demuestro porque la Biblia dice que Cristo vino para deshacer las obras del diablo, para destruir, para someter por medio. Vea, ahí está en Hebreos 2:14, léalo por favor. Es que está ahí. Dice: por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también quiso participar de lo mismo. Amén. O sea, se manifestó en carne. Amén. Amén. Para someter por medio de la muerte. ¿O para qué? ¿Cómo dice el texto? Hebreos 2:14. ¿Para qué? Para destruir por medio de la muerte. Él vino a destruir por medio de la muerte. ¿Quién era? Aquí dice quién era. Él lo vino a destruir. Y si usted me dice que él vino a destruirlo y no lo destruyó, entonces él no mintió. Y Dios no miente, hermano. Él vino a destruir las obras del diablo, las destruyó. Entonces yo no me explico por qué los creyentes mantienen corriendo y mencionando al diablo a toda hora. Ay, el diablo me hizo quedar dormido. Que el diablo es la pereza, hermano. Ay, el diablo me hizo caer por allá con la muchacha. Eso no fue el diablo, fue su concupiscencia. Él la dejó parir. ¿Ah? ¿Sí? Ay, el diablo. El diablo me dañó el hogar, el diablo. Usted lo dañó porque no lo supo llevar. Perdón, hermano, no lo digo por usted, lo digo por otros. Sí, hermano. El hogar se le dañó porque esa pareja que usted tiene no quiso seguir a Dios. Y Dios no es alcahuete, hermano, con la gente que quiere jugar con Dios. Escúcheme, Dios no es alcahuete. Si alguien quiere jugar con Dios, Dios no le gusta. Él dice: no se engañe, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre se trae, eso se le da. ¿Usted cree que para tener un hogar eso es así fácil, hermano? Hay que luchar. A veces toca llorar. A mí me ha tocado llorar para que llorar no me dañe. Y yo sé que a Sandrita también ha llorado. Usted dirá: ay, pastor, usted. Sí, yo. ¿Usted cree que yo soy una abejita de esas dulcecitas para ir? No. Soy áspero, hermano, en mi hogar. Pero mi esposa, gracias a Dios, me ha aguantado. Por eso no se ha dañado mi hogar, porque gracias a Dios ella ha aguantado. Y yo también he tirado aguante. Amén. Y chévere, oremos por los hogares, como hizo la hermana, oremos por el hogar. Pero a veces
por mucho que usted ore, si la gente no lucha por su hogar, no pasa nada. Amén. Amén. Uno es el que tiene que enfrentar las cosas y decir, no, un momento, yo estoy haciendo mal. Uno tiene que decir, no, es que así como yo estoy haciendo no es. No me puedo seguir comportando así. ¿Cómo voy a cuidar mi hogar? Y yo hablando por TikTok y por Facebook con otra persona que no es mi mujer, y mandándole mensajes y poniéndole like a una tipa ahí. Y después cuando mi esposa se da cuenta que, entonces digo, ay, fue el diablo. Yo le pregunto, ¿fue el diablo? El diablo que está en uno entonces. ¿Sí ve? Que hay muchas cosas. Por eso al diablo que es que me encontraron llorando por allá. ¿Qué pasó, diablo? Es que los evangélicos me echan la culpa de todo a mí. Es una anécdota, pero parece verdad. O sea, le echamos la culpa de todo a él para no asumir nosotros. Mire, hermano, desde que Adán le echó la culpa a Eva, desde ahí en adelante, como no tenemos Eva para echarle la culpa, se la echamos al diablo. Aprendimos a echarle la culpa a otros siempre. Usted llega tarde al trabajo y la culpa no es suya. No. Es culpa del trancón, el bus, el conductor que venía muy despacio. No es porque usted no haya madrugado, no. Que Dios nos ayude, ¿cierto? Porque yo tampoco le estoy diciendo que no hay diablo. Yo lo que le estoy diciendo es que Dios, Cristo en la cruz, nos entregó un diablo vencido. Él venció al diablo en la cruz. Si usted piensa así, el diablo no puede hacer nada con usted, hermano. Es que él no lo puede tocar a usted. Si usted está en Cristo, no lo puede tocar. Tiene que mirarlo. Usted no ha visto que la prueba no le mete con un verdadero cristiano. Dice, no, a él no le podemos hacer nada. Es que el diablo no dice, no. Se mete con esa gente, no. Se pierde el año porque a ellos los protege algo. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que lo tienen. Pues que usted lo cree, entonces ¿cómo se le va a arrimar el diablo a usted? Pablo, Pedro dijo que él anda cual león rugiente buscando a quien devorar. Sí, él puede rugir. Él ruge, pero si usted no le da lugar, ¿qué dijo Pablo? No le den lugar. No den lugar al diablo. Entonces, el problema es que nosotros le damos lugar. Jugamos con la salvación, jugamos con la vida cristiana, jugamos con el testimonio. Y entonces, cuando menos pensamos, nos embromamos. Y decimos, ¡ay, el diablo! No, mano, a veces nosotros jugamos, hacemos cosas incorrectas y después le echamos culpa al diablo. Eso es fácil echarle la culpa al diablo, pero cuando nos llegan las consecuencias de lo que hacemos, por más que le eche la culpa al diablo, uno tiene que pagar lo que hace. Porque las malas decisiones se pagan. Y se pagan aquí. Si usted se arrepiente, las paga solo aquí y allá. Porque Dios le perdona, ¿cierto? Pero si no se arrepiente, las paga aquí y las paga allá también. ¿De acuerdo? Es eso, hermano. Tristemente es así. Entonces, voy finalizando con un pasaje muy interesante que está acá. Hebreos 10, 14, que es, yo creo que tiene la síntesis del mensaje. Hebreos 10, 14. Mira lo que dice. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Eso fue lo que pasó en la cruz. ¿Qué pasó en la cruz? Que Cristo con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Cuántos santificados hay acá? Amén. Él dice que Él lo hizo perfecto a usted. No por un ratito, para siempre. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que a veces buscamos lo que no se nos ha perdido, hermano. Hacemos cosas que a veces las hacemos y sabemos que están mal, pero las hacemos. Sabemos que están mal. ¿Y sabe por qué sabemos que están mal? Porque cuando las estamos haciendo, hacemos así. Y las hacemos. Sabemos que están mal. Es más, el Espíritu Santo nos da certidumbre en la mente y dice, no hagas eso. Por favor.
favor, tú eres mi hijo, no te metas en ese rollo. Usted, nadie me ve. Se le olvida que hay alguien viéndolo a toda hora. O si no lo ignora. Que no es que esté en el cielo, alguien que está en usted mismo. Porque esa voz que usted escucha que le dice, no lo hagas, es el mismo Dios hablándole, el que habita en usted, el Espíritu Santo, diciéndole, no lo hagas. Entonces usted lo sigue haciendo, y lo hace, al último ya no oye la voz. ¿Sabe por qué? Porque la conciencia se le cauteriza. Ya, el Espíritu Santo ya está menguado, ya eso es lo contristó, entonces ya él no le va a hablar más, porque usted no lo escucha. Pero cuando uno apenas está empezando a embarrarla, él le habla. No lo hagas. Acuérdate que tú cantas muy bonito en la iglesia. ¿Ah? Yo te quiero usar. No manches tu alma, no manches tu vestido blanco de lino que te di. Amén. Amén. Mira cómo me cantas de hermoso. Y si haces esto, no me vas a poder seguir cantando. Porque tarde que temprano te van a pillar. Yo voy a sacar a la luz eso. Porque la Biblia dice, no hay nada oculto que no vaya a ser descubierto. Dios saca a la luz todo. Amén. Porque Él quiere que estemos en condiciones de agradarlo a Él. Él quiere que si le cantamos, le cantemos con un nivel espiritual que a Él le agrada. Sí. Seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Bendito el nombre de Jesús. ¿Qué fue lo que pasó en la cruz? Para que yo hoy ande en vida nueva. Pues lo que pasó fue que Cristo, con un solo sacrificio, hizo perfectos para siempre a los santificados. Así de sencillo. En el tiempo antiguo fueron muchos sacrificios, pero miles de sacrificios que se hacían. De palominos, de ovejas, corderos, becerras rojas, todo eso. Y sacrificaban. Dice la historia, el historiador Flavio Josefo dice que la sangre llegaba a tirar ahí en el atrio, donde degollaban esos animales, en el atrio. Y había le decían el mar de bronce, era una perola inmensa de agua donde ellos se lavaban para poder pasar al lugar santo. Porque no podían entrar al lugar santísimo, sino al lugar santo donde estaba el candelero, los panes de la propiciación, ahí en el segundo cuartito. Sacrificaban animales diario, por cada persona. Y usted tenía 2 hijos y tenía platica, eran 2 corderos, más el suyo, 3. Si era gente de bajos recursos, entonces 2 palominos, un palomino por cada hijo. Pero Cristo, con una sola ofrenda, la de Él, hizo perfectos a todos los santificados. Amén. A todos nosotros. Eso es lo que pasó en la cruz. Y por eso a eso se le llama nuevo pacto. Un nuevo pacto. Un pacto de gracia. Un pacto de amor. Por eso cambió todo de ahí para acá. El tiempo que estamos viviendo es el tiempo más hermoso. Es el tiempo más maravilloso. Es un tiempo glorioso. Amén. Usted tiene que creérselo y saber que está en Él. Y cuando usted se sienta así, lo estoy disfrutando. ¿Por qué? Porque estoy en Cristo. Ahora no, Cristo no está al lado. Antes Cristo estaba al lado o estaba presente. Dios está en este lugar, es que está en mí, hermano. Ahora en este tiempo que estamos viviendo, Él está en usted, está en mí. Cuando usted dice, pasa por aquí, Señor, que pasa por aquí, es que salió ya de su vida. Hay un poco de coro que nosotros les cantamos, pero lo que hacen es hablar contrario a lo que realmente estamos viviendo en el tiempo y en la verdad presente en que estamos. Amén. Hasta ahí les dejo el tema. Yo sé que van a seguir predicando estos temas porque son bien interesantes. Hasta aquí les dejo para no aburrirlos. Pónganse de pie, vamos a darle gracias a Dios, que el tiempo que estamos viviendo es la verdad presente. Soberano Padre de la gloria, te damos gracias.